Les anunciaba entonces yo que el Observatorio Ciudadano de Violencia Política ha revelado ya su informe sobre violencia en las elecciones generales del 2025 y está Dani Mora conmigo, Daniela Mora Santa Cruz, que es abogada, y déjenme contarles esta anécdota y te pido disculpas, Dani, un segundito. Es de las primeras personas que creyó en este medio de comunicación para publicar sus escritos y yo por eso siempre tengo un inmenso agradecimiento y un profundo aprecio por Dani, porque nos ayudó a arrancar el carro. Díganme si no es lo más difícil arrancar en este país con proyectos como este. Así que con el agradecimiento que antecede a mi saludo, la voy a colocar en pantalla a Dani Mora para hablar de este tema que vaya que no podemos olvidar y vaya que no podemos retirar de la discusión pública. Querida Dani, qué gusto saludarte. Bienvenida a tu casa, bienvenida a La Contra. Gracias por estar con nosotros. Hola Fernando, muchísimas gracias, un placer para mí estar aquí y siempre un placer acompañar en este espacio que sí, fue mi primera casa y siempre estaré plenamente agradecida por el espacio que me brindaron. Y nosotros contigo, querida Dani. A ver, ¿por dónde empezar a abordar esto, Dani? Ustedes tienen un análisis multidimensional en el observatorio que les permite observar desde distintas aristas las violencias, pero quería yo plantearte que partamos de lo micro, ¿no? De lo que yo decía en inicio. ¿Dónde empieza esto? Es decir, ¿cómo va germinando la semilla de la violencia en unos cuantos años para terminar en campañas como las que hemos visto, que realmente han legitimado incluso a coste del Estado, campañas que proponen un nivel de violencia verbal que luego puede derivar incluso en otros niveles de violencia en determinados casos, como la sucedida con alcaldes, candidatos, concejales, etcétera, a lo largo del país? ¿Dónde inicia? ¿Dónde y en qué momento empieza a germinar esto como una suerte de identidad de las campañas políticas que realmente genera un rechazo pues, permanente para quienes procuramos un país civilizado? Gracias. Bueno, permíteme empezar contándote un poco del observatorio. El Observatorio Ciudadano de Violencia Política nace en el 2023 en el marco de las elecciones anticipadas para presidente, vicepresidente y también las consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Nuestro objetivo era recopilar la mayor cantidad de información para saber qué es lo que está pasando a nivel social en el Ecuador, para entender este fenómeno de la violencia política que, como bien dices, está arraigado, que de alguna manera está naturalizado. Y hemos hecho un levantamiento en 3 grandes grupos, por ponerlo así. El primero es los que atentan contra la vida y la integridad de las personas. El segundo gran grupo es la violencia política basada en género. Y la tercera es aquella que atenta contra los principios de igualdad y no discriminación. Sería un error de mi parte decir que hay un solo origen de la violencia, porque cada violencia tiene un espectro propio donde funciona y cómo se maneja y cómo se alimenta. Pero efectivamente, la polarización en el discurso político es caldo de cultivo para lo que después vemos a través de redes sociales, de noticieros, de boletines, que ha sido nuestra principal fuente de información. En ese sentido, por ejemplo, también tenemos fenómenos como el crimen organizado, el que las bandas criminales hayan tomado varios espacios y entre ellos los espacios del quehacer político. Y por eso tenemos en nuestro informe, y ustedes lo pueden evidenciar, el informe está publicado, es público, sobre los asesinatos, sobre los atentados, sobre los secuestros, las amenazas, y no solamente a los líderes políticos, sino a cualquier persona involucrada en la política, en el quehacer político, desde activistas, defensores de derechos humanos, personas que participan dentro de organizaciones políticas, tenemos también militares, policías, liderazgos de otro tipo, también como líderes de opinión, por ejemplo, que también son casos que valen la pena ver, ¿no? Porque muchas veces se piensa que todo esto está desconectado, que de alguna manera solamente los líderes políticos, es decir, las cabezas de las organizaciones políticas son los que reciben amedrentamiento, pero no es así. Y como digo, sí, tiene un origen diverso dependiendo del tipo de violencia que estemos analizando, pero no deja de ser preocupante. Tantas aquellas muertes registradas
como la violencia política que se da a nivel de redes sociales, por ejemplo, y que es muy difícil la verificación porque tenemos un montón de cuentas falsas, porque tenemos estos trolls que se llaman o bots que repiten información que no es verificada y que alimentan de alguna manera un imaginario donde la política tiene que ser así, donde la política tiene que ser violenta, donde la política es Ahí un voy. espacio para decir lo que sea. Ahí va un poco, ¿no? ¿En qué momento transitamos como sociedad a este espacio donde la política, la violencia política, o al menos en el discurso político, está normalizada, está legitimada y es parte del juego? ¿En qué momento lo asumimos, lo abrazamos como una necesidad a la hora de participar o opinar de política, esto de confrontarnos entre nosotros? Me parece que ha sido un tema que ha ido poco a poco avanzando, a nivel de que, por ejemplo, hemos tenido herramientas que nos permiten hacer voces más amplias, ¿no? Antes, por ejemplo, nos alimentábamos solamente de lo que decían los noticieros en la televisión a cierta hora y la discusión se constreñía a nuestro espacio y nuestro círculo cerrado. De repente tenemos redes sociales donde cualquiera tiene una plataforma gigante y puede poner básicamente lo que sea. Y entonces, claro, ha alimentado la libertad de expresión, pero no hemos regulado el contenido sobre redes sociales, sobre lo que decimos, sobre lo que transmitimos. Porque obviamente, dentro de nuestro ejercicio de libertad de expresión, podemos decir casi cualquier cosa, pero nos hemos olvidado que también hay limitaciones. Y los pasamos por alto, nos servimos del anonimato que nos dan las redes sociales, por ejemplo, y o exponemos nuestras ideas sin saber que hay ciertas cosas que no podemos decir, que no deberíamos decir, ¿ya? Pero también, por ejemplo, ahora tenemos herramientas que deberían ser útiles para otra cosa y como la inteligencia artificial. Tuvimos en la campaña, por Sí. ejemplo, imágenes de candidatas a, a presidencia, vicepresidencia de la República, que eran desnudadas con inteligencia artificial y exhibidas en redes sociales, por ejemplo, y no solamente de adversarios políticos, sino de personas que están a favor o que estaban a favor de esos proyectos políticos, porque de alguna manera se cree que este tipo de acciones ayudan a sumar votos, ¿no? Y eso lo revelamos en el informe. En las comparaciones, dices tú, ¿no? En Sí. las fotos que se ponen una al lado de la otra y a quién prefieres. Y eso, ¿Quién es eso más de ciertas guapa? organizaciones políticas. Ayer nomás alguien celebraba lo bonitos que se ven los nuevos asambleístas de una agrupación política, ¿no? Entonces, esto que está siendo parte del discurso también supone un nivel de violencia en la propia comparación, sin necesidad de transgredir la libertad de expresión o los límites de la libertad de expresión. Mira, Es lo que es condenable ahí. claro, mira, por ejemplo, en el informe ustedes van a encontrar que la violencia política por razones de género, y me voy a permitir revisarlo para no cometer errores, que la cantidad de expresiones de violencia política por razones de género, ¿no? El primer estereotipo está basado primero en estereotipos y el primer estereotipo, el que tiene mayor relevancia dentro de lo que fue nuestro monitoreo, es aquel que hace alusión a la sexualización. A la sexualización. Es una cosa terrible. Es una cosa terrible que las candidaturas, la participación política de las mujeres esté opacada por cómo lucen, por cómo se ven, por cómo se muestran públicamente. Entonces, si es atractiva, aparentemente tiene mayor posibilidad de captar votantes, pero también de generar estos espacios violentos donde se la reduce a la candidata a esto. Y la segunda, que va muy de la mano, es la apariencia física. Hacia las mujeres no hay digamos que no es tan preponderante lo que diga, sino cómo se ve, cómo se presenta y si nos es atractiva o de consumo o no lo es. Y eso ha pasado tanto con candidatas, pero también, digamos, en el marco de las elecciones, pero con personas que fueron parte o que eran ya autoridades electas o autoridades designadas, como fue el caso de varias ministras. Y lo vimos, por ejemplo, en uno de los casos más evidentes o que fue de mayor conocimiento, el de Mónica Palencia, por ejemplo, Sí, por señor. cómo entró en el ministerio y después cómo salió. Fue parte de la conversación política durante muchos días, durante mucho tiempo. Y haciendo una revisión hacia atrás fue el mismo caso de María Paula Romo, por ejemplo. También. Pero
dentro de nuestro levantamiento de información y que van a encontrar en el informe, hay perfiles que son blanco de este tipo de ataques. Y, por ejemplo, tenemos a Ana Galarza como otra de las personas que recibe este tipo de ataques. Verónica Abad, por ejemplo, Esther Cuesta, Sí, ¿no? sí. Y así un sinnúmero, porque si nos ponemos a rascar un poco más abajo, encontramos que todos los días hay un comentario sobre una persona, sobre cómo se ve, no sobre su participación, no sobre la legitimidad de lo que está diciendo, sobre la veracidad de lo que está diciendo, sino por cómo lucen. Y eso es una forma de violencia que se ha exacerbado a través de redes sociales. En ese sentido, hemos hecho ese monitoreo sobre perfiles ideales y este tipo de personas que reciben este tipo de ataques. Ahora, la incidencia de las redes sociales es una masificación de estas manifestaciones de violencia. Yo recuerdo también cuando crecíamos, Dani, en los 80, en los 90, los políticos se ponían apodos como nariz de tiza de sastre, que le decía Bucaramanga a Borja, es decir, hacían alusiones a la apariencia personal de los políticos. Yo, mira, no me olvido, habré tenido yo unos 7, 8 añitos, cuando sale Elsa Bucaram de la alcaldía de Guayaquil y la reemplaza Harry Soria Lamán, que su segundo apellido era Lamán, y el titular de periódico, mira, no me olvido yo, habiendo pasado tantos años, era se va Elsa Lamán y llega Soria Lamán, ¿no? Entonces, desde esas experiencias yo te puedo rescatar que también mientras yo crecía existían un montón de alusiones a este tipo de cosas, y acá la pregunta es, las redes sociales lo que han hecho es masificar esta disposición que como sociedad tenemos a burlarnos del otro a través de características físicas. Sí, por supuesto, y lo más grave es que no hemos aprendido la lección. Es decir, pasaba hace muchos años, sigue pasando y seguirá pasando, porque no se ha hecho algún tipo de sensibilización respecto a estos temas. Y en ese sentido, el informe que presentamos recoge una serie de recomendaciones hacia las instituciones, pero también hacia la sociedad civil, porque no es posible que entendamos a la política como un espacio para quedarnos en ese tipo de discursos, ¿no es cierto? Esta excusa de que se hacía antes, se hace ahora, ¿no? Lo que promueve es esta idea de que no hay necesidad de cambiar, que siempre ha sido así, que quien entra a la palestra política tiene que aguantar lo que se venga, lo que le digan, porque de alguna manera hemos entendido que el personaje público, o lo hemos naturalizado de esa manera, el personaje público tiene que aguantar cualquier cosa, y no es así. Obviamente no estamos hablando de la fiscalización sobre su trabajo, obviamente no estamos hablando de los resultados, ¿no? De su gestión, sino que estamos hablando de que no deberíamos hablar de cómo se ve, de cómo luce, de cómo se viste, de que si la nariz parece lo que tú decías hace un momento, o sea, no debería ser ese el centro del discurso, no debería ser ese el centro de la conversación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sí decimos dentro del informe, por ejemplo, que necesitamos una práctica política y ciudadana que tenga respeto hacia los derechos humanos y que esto está directamente vinculado a responsabilidad ciudadana, pero también del Estado, porque la polarización política y los discursos de odio persisten, ¿no? Y se han hecho mucho más fuertes, mucho más evidentes, ¿no? Que la violencia verbal hacia las mujeres candidatas, hacia colectivos LGBT, es continuo. Y no hay una regulación eficaz sobre esto y se requiere políticas con sostenimiento a largo plazo en el sistema educativo, en los medios, por ejemplo. De acuerdo. De acuerdo. Ahora, acabas de marcar una discusión lindísima a nivel jurídico, ¿no? ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión? Pienso, por ejemplo, en la sátira, ¿no? Y la sátira siempre al menos la gráfica, siempre ha maximizado ciertas características físicas del personaje satirizado, ¿no? Del presidente de la República, de los ministros, de quien sea, de quien genere en ese momento opinión pública. ¿Dónde están las fronteras? ¿Dónde están los límites? ¿Cuándo podemos marcar como legítimo en razón de la exposición de los personajes públicos por su trabajo, por su cargo, por su posición en la escena pública y este ejercicio legítimo también de libertad de expresión del ciudadano, de satirizarlo para colocarlo de alguna manera a lo que percibe que es su nivel? Es una frontera, es una discusión lindísima también para las fronteras de la libertad de expresión. ¿Cómo te la planteas tú? Mira, Bueno, para mí
Bueno, para mí el tema de la libertad de expresión es básica, o sea, es uno de los pilares y fundamentos de una nación democrática. Obviamente todos deberíamos tener el derecho de expresar nuestra opinión. Sin embargo, hay temas que aportan al discurso político, aportan a la construcción política y otras cosas que no. Yo dentro de la sátira tiene un objetivo muy claro, ¿ya? Y en ese sentido no cabría como una censura, y en ningún momento quiero decir que cabría una censura. Lo que quiero decir es que sí se podría hacer un tema de sensibilización, porque una cosa es reírnos de una sátira y otra cosa es enfocar todo el discurso, ¿no es cierto? Y la crítica hacia la forma en la que nos vemos, nos percibimos. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos un escenario bastante complicado en el Ecuador en este momento como para enfocar todos nuestros esfuerzos en la forma en la que lucen nuestros políticos, cuando lo que tendríamos que estar viendo son temas de gestión, son temas de resultados, son temas de propuestas, son qué es lo que se está haciendo para salir de este entronchamiento en el que nos encontramos. Porque mira tú, dentro del informe nosotros presentamos resultados sobre asesinatos. ¿En qué país, en qué proceso democrático normal se considera que haya un solo asesinato como parte de un resultado esperado? Claro, que en el análisis consideres como un ítem el asesinato de funcionarios o de candidatos en una elección es realmente atroz y ya nos viene sucediendo hace 3 elecciones al menos. Sí, por supuesto. Entonces, yo lo que digo es eso. O sea, mira, tenemos, por ejemplo, en el informe que los asesinatos están en el 58%. El 58% solamente en esta elección, lo que quiere decir que entre primera y segunda vuelta hubo 24 casos. 24 casos. Y no solamente de candidatos, sino de autoridades designadas, autoridades electas, incluso funcionarios públicos, ¿no? Guías penitenciarios, policías. Y no solamente asesinatos, son atentados contra la vida, agresiones físicas, secuestros, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante. Eso es lo que a nosotros debería marcarnos la pauta de conversación. Correcto, correcto. Ahora, dicho eso, me planteo una pregunta y es, ¿están tomándose eventos, están politizándose eventos violentos? Y era algo que me planteaba ayer luego de conversar contigo por WhatsApp. ¿Se están tomando los eventos violentos que suceden en esta sociedad, tal vez por otros motivos, por la crisis absurda e inseguridad que vivimos, y se los está tomando y se los está trayendo a la mesa de la política para poder acusar de esta manera en este sistema de acusaciones sin límites contra el contrario de estos eventos violentos a quien se encuentra en la acera de al frente a nivel ideológico político? Bueno, nosotros en el informe lo que recogemos básicamente, que es atentados contra la vida e integridad física, lo que tomamos es de fuentes secundarias, de noticias, de boletines, de lo que otras instituciones también han alertado, ¿no? Y para el otro tipo de agresiones, para aquellos que atentan contra principios de igualdad y no discriminación y violencia política basada en género, se hizo más bien un perfiles ideales porque es bastante difícil hacer un muestreo tomando en cuenta que hay una cantidad inmensa de cuentas falsas y cosas por el estilo, pero en ese sentido sí hemos tomado un caso que fue políticamente relevante porque fue en el marco de la militarización de las provincias, de las calles de estado de excepción, y que fue el caso de los niños de las Malvinas. Lo hemos recogido como parte del informe porque creemos necesario y preciso ponerlo dentro del marco en el que se dio y sobre todo porque este caso generó también discursos polarizantes desde plataformas de personas que tienen masivo alcance, ¿no? Y que se dedicaron, por ejemplo, a decir cosas que no fueron comprobadas, que se basaron en rumores y que se dedicaron a expandirlo como que fuera una verdad universal. En ese sentido, hemos tomado este caso emblemático de estudio, tristemente emblemático, como algo que debemos tomar en cuenta porque obviamente sirvió para la segmentación y para la también... La instrumentalización política de esta tragedia. Y en ese sentido, querida Dani, te quería consultar respuestas
a la sentencia, por ejemplo, como la del ministro Lofredo, que en lugar de pedir disculpas por lo ocurrido, salió a amenazar a la jueza que había ordenado que se diera disculpas en ese formato. Abonan también a la construcción de esta violencia, así su propio discurso no sea violento, así lo que diga el ministro sea, vea, no estoy de acuerdo con esto, no lo voy a cumplir, o como hizo, oiga, nosotros vamos a impugnar su participación, o la vamos a perseguir, o lo que fuera, más allá de que en sí el contenido no fuera del todo violento, cómo incide en esta inoculación de violencia que existe luego, capturando estos discursos de los políticos y proponiéndolos en otros términos a la discusión pública. El informe como tal no recoge esta expresión del ministro, porque como dices, no fue una expresión que haga alusión a lo que nosotros estábamos recopilando como parte de la información, pero obviamente sí abona al discurso y habría que tomarlo en el marco de lo que se dio, ¿no es cierto? Que fue el caso de desaparición forzada, que estaba, digamos, en un momento de ebullición social y obviamente cuando tienes autoridades que buscan la forma de no cumplir con sentencias, puede alimentar una narrativa que más bien a nivel social genere una respuesta negativa, ¿no es cierto? Y no necesariamente hacia quien hace este tipo de expresiones, sino hacia las víctimas, porque sí hubo un señalamiento respecto a que los niños estaban robando, que eran delincuentes, que no venían de un partido de fútbol, bueno, una serie de cosas que se dieron sin comprobación, sin ningún tipo de rigurosidad. Y todas las expresiones vertidas en esos días, en ese sentido, sí, pudieron haber alimentado a la polarización. Ustedes como observatorio, lo primero que tienen que hacer es observar los escenarios, ¿no? Y en esos escenarios también se admiten probabilidades a futuro. ¿Cuál es o con qué actitud reciben el proyecto de ley económica urgente del presidente de la República que permitirá allanamientos sin orden judicial, que permitirá incautaciones para que pasen directamente los bienes a manos del Estado y algunas otras propuestas que vienen derivadas de esto? ¿Podría abonar a la construcción podría dejar el camino fácil, podría ser tierra buena para más abusos de este tipo, Dani, y para seguir abonando en la sociedad a discursos como los que se tuvo contra los 4 de Malvinas? Te escuchaba ayer a alguien en redes sociales diciendo, está muy bien porque el que nada debe, nada teme, como si este país fuera algo sobre, digamos, un país en el que nosotros nos reposamos sobre las leyes sabiendo que son garantía de algo, ¿no? Ciertamente que no parecen ser las leyes y las instituciones garantía para ningún ciudadano. Entonces, ¿ustedes han observado cuáles podrían ser las posibles consecuencias de la aprobación de la ley en estos términos? Mira, nosotros cuando hicimos el primer informe en el 2023, lo hicimos con la idea de sacar recomendaciones que abonen a tener una mejor democracia, ¿no? Mejores elecciones, mejor institucionalidad, porque obviamente, como tú bien dices, no hay confianza en el sistema de justicia, no hay confianza en las instituciones del Estado, y creo que nuestro primer llamado es a fortalecer las instituciones y a fortalecer la confianza ciudadana en la justicia ecuatoriana. De lo contrario, estaríamos a merced de un estado de la naturaleza donde todos cobraríamos venganza contra todos, ¿no es cierto? Y hemos hecho recomendaciones que se toman tanto desde las necesidades sociales de lo que hemos visto nosotros, pero también recomendaciones basadas en los criterios internacionales de observadores internacionales. Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, una de las recomendaciones que tenemos, y la primera que van a encontrar en el informe, es el combate al crimen organizado y al narcotráfico, ¿no? Pero impulsando una política integral que
recupere el territorio que ha sido tomado por las bandas criminales y que mejore la intervención del Estado, ¿no es cierto?, en el descubrimiento y el debilitamiento de las economías criminales. No queremos decir saltándonos del debido proceso de ninguna manera. El debido proceso existe justamente para garantizar los derechos de los ciudadanos, no solamente de lo que dicen en medios o en redes sociales que se protege a los delincuentes. El debido proceso es para garantía de todos. Y en ese sentido, por ejemplo, al 2025, a lo que fue el proceso electoral, tuvimos un cumplimiento parcial, ¿no? Y te voy a decir, por ejemplo, la implementación del Plan Fénix, ¿no es cierto?, el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas de alto riesgo electoral, pero sí se evidenciaron limitaciones que son las que seguimos presenciando actualmente, y es la falta de una política integral, articulada y sostenida a largo plazo. No lo hemos visto, no lo hemos visto. Es evidente que el control territorial de las bandas en varias provincias donde se presentan el mayor número de casos de violencia, como Esmeraldas, Manabí y Guayas, se sigue sosteniendo. Y obviamente tampoco en este sentido hubo protección debida a las candidaturas, porque realmente fue reactiva y no preventiva, ¿no es cierto? Entonces nosotros, obviamente, siempre vamos a estar del lado de esta política integral, que se respeta el debido proceso. Hay formas de hacerlo sin violar los derechos de las personas, sin que seas juzgado sin un debido proceso, sin que puedan ser allanados sin orden de juez, sin que seas señalado solamente por no estar de acuerdo con el discurso oficial y que pueda ser perseguido, que pueda ser amenazado. Eso jamás lo vamos a tolerar. Pero como digo, sí hemos hecho una serie de recomendaciones porque creemos que es necesaria la desarticulación de las bandas criminales, es necesaria la desarticulación de la economía criminal, pero como digo, se necesita que las instituciones del Estado sean las que tomen y se articulen y se arme esta política. Y obviamente la colaboración ciudadana, ¿no es cierto? O sea, estamos viendo que lo que está pasando en la Asamblea, por ejemplo, que se pretende eliminar el fondo partidario permanente a los partidos y movimientos políticos, que es el dinero que le da el Estado para la participación política, porque mucha gente dice que es una pérdida de plata. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se está planteando el revisar de dónde viene el dinero? Si no es del Estado, ¿de dónde viene el dinero? ¿Quién está financiando partidos y movimientos políticos? Porque el crimen no es gratuito. Esto no nace de la nada. La violencia que se ha generado en el Ecuador no es por combustión espontánea, por decirlo de alguna manera. No fue una chispa que se generó de la nada. Y hay economías y hay instituciones involucradas a las que todavía no se les ha hecho investigaciones, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros también en otras recomendaciones pedimos, por ejemplo, que se involucre al SRI, que se involucre a la UAFE, ¿no es cierto?, en la verificación de la economía criminal, porque realmente son instituciones que deberían estar para eso, para decirnos de dónde es el origen y que el origen sea lícito y que no estemos financiando la política a través de actos que nos ponen en peligro a todos y que después repercuten en que tengamos cifras como las que estamos presentando en el informe, con alcaldes asesinados, con funcionarios públicos asesinados, porque la política se vuelve un espacio donde nadie va a querer ingresar, nadie va a querer hacer las cosas que se supone somos o son electos para hacer, porque estaríamos dedicados a sobrevivir en un espacio que hemos normalizado como violento. Oye, y justamente ahí iba, no quería hablarte de los partidos políticos, cómo la construcción y la falta de espacios de deliberación y la falta de espacios para el aporte, si se puede, de los partidos políticos que muchos se activan una vez cada 2 o cada 4 años cuando les toca ya abordar una elección y que no se mantienen en una práctica permanente de acercamiento con las voces que lo conforman en sus bases. ¿Cómo ese diseño de partidos políticos y de liderazgos políticos afecta también a la comprensión que tenemos sobre género, sobre igualdad y sobre las violencias derivadas de esa mala comprensión, si se puede?
Claro, nosotros igual en el informe tenemos algunas recomendaciones que están directamente vinculadas a que los partidos y movimientos políticos se conviertan en entes que generen una mejor democracia, que nos ayuden a construir una mejor democracia, porque son los que directamente ponen a candidatos, candidatas, ¿no es cierto? Y en este sentido, nosotros, por ejemplo, hemos hecho la recomendación de que debe haber una reforma al Código de la Democracia, ¿no? Como ya lo decíamos, que obligue a la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, al Ministerio de Telecomunicaciones de la Información, a entregar información importante, ¿no es cierto?, para la supervisión y el monitoreo de lo que ya decíamos del financiamiento debido de la política, pero además una reforma sobre una depuración de partidos y movimientos políticos, un proceso de primarias continuo, con diferencias, con transparencia, con legitimidad, para no ver lo que estamos viendo ahora, el tema de los cambios de partidos, de ser electo por un partido y pasarte al partido contrario. Es una cosa terrible para la democracia, o sea, es un debilitamiento institucional el que estamos viendo en vivo y en directo y que parece no afectarnos, pero nos afecta, como ciudadanía nos afecta. También, por ejemplo, no tenemos un régimen de sanciones eh, ejemplares para violaciones reiteradas, por ejemplo, al gasto excesivo, a las afiliaciones falsas, ¿no? Y en ese sentido es un tema que debemos chequear, que debemos revisar. Además, también respecto, por ejemplo, al tema de violencia política de género, los partidos y movimientos políticos no cuentan con protocolos para tratarla. Son muy pocos los partidos y movimientos políticos que han trabajado en protocolos para que esto no suceda. Porque preguntabas al inicio cuál es el caldo de cultivo y empieza por las cosas que parecen ser menos importantes, ¿no es cierto? Aquellas cosas a las que no le paramos bola, ¿eh? Y de repente crece y de repente se transforma en algo que es muy difícil de sostener. Cuando temas de violencia política al interior de los partidos por razones de género no deberían suceder, no deberían pasar, pero lo tenemos y sucede. Pero todas estas recomendaciones, como digo, están dentro del informe. Nosotros hemos tomado el trabajo de revisar qué es lo que creemos que ayudaría a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, tanto del Estado como en los partidos y movimientos políticos, porque es la única forma. El día de mañana tendremos otras elecciones, se vienen las elecciones seccionales, ¿no es cierto? Y esto no cambia y solo se vuelve muchísimo más peligroso. Con 4 alcaldes asesinados dentro de un proceso electoral, ¿cómo se nos vienen las elecciones seccionales? Eso deberíamos preguntarnos. ¿Y qué estamos haciendo para garantizar esa participación política libre de violencia? Quedémonos un momento en la violencia de género. Este es un país, Dani, donde a veces las buenas ideas terminan petardeadas por nosotros mismos a lo largo del ejercicio. Lo que parecía una buena idea, que el Tribunal Contencioso Electoral, un órgano técnico y contencioso, determine cuándo existe o no violencia política relacionada a género y que luego veamos al tribunal actuar de forma selectiva entre las denuncias de iguales características que presenta una u otra agrupación política, termina por desvirtuar, digamos, el propio concepto de una entidad que juzgue este tipo de situaciones. Y segundo, Dani, están en capacidad los jueces del Tribunal Contencioso Electoral de comprender en qué eventos existe una violencia política de género sancionable y en qué eventos no. Sí, nosotros tenemos justo, también en el informe hemos hecho un llamado de atención a que la violencia política de género se concibe, ¿no es cierto?, como una herramienta para garantizar el ejercicio político de las mujeres, ¿no? Para construir una democracia donde las mujeres no tengamos que sufrir violencia y donde podamos reclamar espacios de representación que nos corresponden como el 51% de la población. Sin embargo, en el informe consta, y lo hemos dicho en otros espacios, se ha tomado como una herramienta para irnos en contra del rival político, ¿no es cierto? Es una cosa muy sencilla de decir que me están atacando y entonces me voy contra aquel que piensa diferente, que está en la orilla diferente políticamente hablando. Y eso es un problema,
porque nosotros tenemos legislación absolutamente clara respecto a lo que es la violencia política por razones de género y tenemos todas aquellas expresiones que constituyen violencia política por razones de género y eso es a lo que debería constreñirse el análisis de los jueces del TCE. Tengo por aquí los datos, si me permites un segundo. El Tribunal Contencioso Electoral, nosotros sacamos esto de ellos, ¿no es cierto? Dice el Tribunal Contencioso Electoral desde el 2020 hasta el 2025 nos dice que ha tenido un total de 63 denuncias por razones de violencia política, por razones de género. Pero de esas 63 denuncias, obviamente han recibido, han recibido sentencia 9 de ellas. Y dentro de los que más, de estas 4 sentencias, el cometimiento de las infracciones más recurrentes ha sido, por ejemplo, las expresiones que denigren a las mujeres durante los procesos electorales o en ejercicio de funciones políticas, con base a los estereotipos de género que revisábamos hace un momento, y que tengan como objetivo el menoscabar la imagen pública o limitar o anular los derechos políticos, pero también la divulgación de imágenes, mensajes que revelen información privada de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, y esos son solamente 2 numerales de todos los que tenemos. El Código de la Democracia, la Ley Orgánica para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Tenemos normativa que es muy clara respecto a cómo funciona la violencia política de género, pero también hay que tomar en cuenta que esta concepción en el imaginario colectivo de que la política es un espacio violento, nos hace creer que también a veces es exagerado lo que nosotros reclamamos como parte de eso. Sí, y no es sí, así. de acuerdo. Y quienes proponen temas de interés social en este momento son acusados permanentemente de estar persiguiendo quimeras, es decir, son loquitos que están en búsqueda de lo inalcanzable. ¿Cómo podemos nosotros, sin esperar mucho de la institucionalidad hoy por hoy, pero cómo podemos nosotros, los ciudadanos, tomar informes como lo que ustedes han hecho e incorporarlos también a nuestra participación en la discusión política, bien sea en redes sociales, bien sea en la sobremesa familiar, para capturar estos conceptos y también hacer nuestro aporte, nuestro abono a una sociedad más civilizada y más seria para discutir estos temas? Claro, mira, o sea, la ley es pública, ¿cierto? Nosotros tenemos el Código de la Democracia, tenemos la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, podemos descargarnos el informe, podemos revisarlo, podemos leerlo, podemos interiorizarlo, ¿no? Y también me parece importante hacer como este ejercicio de cuestionamiento. Cuando nosotros ponemos una publicación, compartimos una publicación en el chat de la familia, cuando tomamos algo de redes sociales y lo reposteamos, antes de hacerlo, cuando tiene contenido de violencia de género o cuando tiene contenido de género, porque digamos que la violencia puede no ser tan evidente, podemos hacer este ejercicio de preguntarnos lo que voy a compartir, lo que voy a decir, qué carga puede tener, ¿no es cierto? Es un cuestionamiento propio, es un mea culpa de qué es lo que de qué nos estamos alimentando y con qué estamos alimentando también nuestros espacios personales. Cuando hacemos comentarios respecto a cómo se ve una persona, de que si tiene tatuajes, era una cosa que se le reclamaba a Cynthia Viteri, por ejemplo, que fue una cosa terrible. Ya no se hablaba de su gestión, sino de sus jeans rotos. Ya no se hablaba de cómo estaba llevando adelante el tema de la ciudad, pero sí se hablaba de su color de pelo, pero sí se hablaba de su entrenamiento, pero sí se hablaba de su vida amorosa, ¿no? Entonces, hacer una pregunta hacia nosotros mismos y decir, ¿esto que estoy compartiendo aporta al debate político? ¿Cierto? Y también, bueno, también existen ONGs, fundaciones, asociaciones que fuera de los espacios están haciendo sensibilizaciones todo el tiempo, procesos de entender de qué se trata la violencia política por razones de género y por qué no deberíamos aportar al discurso de esa manera, por qué deberíamos negarnos a participar de estos espacios, especialmente mujeres, ¿no? A veces encontramos que nosotras mismas somos reproductoras de estos espacios, pero también es curioso que en los espacios de sensibilización también encontramos a más mujeres que hombres, porque los hombres no se cuestionan este tipo de comentarios y es momento de empezar a hacerlo. Correcto, correcto. Oye, y para terminar, Dani, no abusar de tu tiempo,
hemos incorporado a nuestras lógicas de análisis político este tipo de consideraciones estéticas que mencionábamos hace poco. ¿Cómo liberarnos de ello? Ojalá hubiera una respuesta sencilla. Me parece que es un ejercicio diario, es un ejercicio de autocrítica del día a día, ¿no? Es muy sencillo, por ejemplo, encontrar que las mujeres que son más atractivas al ojo público, atractivo dentro de lo que se puede consumir, son las que tienen mayor legitimidad, y no debería ser así. ¿Ya? Pero estamos inundados de este tipo de afirmaciones donde la belleza es un privilegio sobre otras cosas, y si no nos vemos de cierta forma, entonces lo que decimos ya no es tan importante. Y en ese sentido, los medios de comunicación también tienen una amplia responsabilidad respecto a cómo se presentan las noticias. Pero es un tema muy complicado. El tema estético es algo que, quieras o no, siempre lo estás diciendo, si no sobre otra persona, es sobre ti mismo, ¿no? O sobre ti misma. Cuando nos inundan con la necesidad de vernos de cierta forma, de no subir de tal talla, de vestirnos de cierta manera. Es un ejercicio complicado, pero en la política, por ejemplo, en estos espacios donde las mujeres tendríamos que estar representadas de manera equitativa, no debería haber un enfoque tan directo, ¿no? Hacia cómo se ven, hacia cómo se visten, cómo se presentan en la asamblea. Eso es lo de menos, ¿no es cierto? O que si la candidata de A, B partido luce así y luce mejor que la candidata del otro partido. Son cosas que deberíamos dejar de reproducir, y obviamente hacer un llamado de atención a quienes están cerca de nosotros y que vemos que hacen este tipo de comentarios, en el sentido de decir, esto no abona al debate político, esto no abona a la forma de ejercer la política. Es una responsabilidad compartida. De cómo me aportas, hablando de la ropa o de la apariencia o del pelo de tal o cual personaje político. No hay ningún aporte más allá de la malicia que puede contener el comentario. Dani, finalmente, y para terminar, te quería pedir autorización. Estábamos poniendo la dirección del observatorio en los comentarios. Te quería pedir autorización para reproducir, mira qué indecente hacerlo al aire, para reproducir el informe en la contra.es. ¿Se podrá? Por favor, sí, por supuesto. A las personas igual que están viendo o que vean esto en diferido, lo pueden descargar también de la página de observatorioviolenciapolitica.org. La idea es que esto llegue a la mayor cantidad de personas para hacer conciencia también de qué es lo que está pasando y cómo podemos nosotros desde nuestros espacios aportar a la construcción de una mejor democracia. Así que con mucho gusto. Un abrazo gigantesco, Dani. Nuevamente, muchísimas gracias. Siempre es un placer para mí saludarte y conversar. A ustedes, muchísimas gracias. Siempre un placer. Bien, Dani Mora Santa Cruz. Dani nos hablaba sobre el informe que ha publicado el Observatorio Ciudadano de Violencia Política. Hablábamos también sobre la violencia de género, la capacidad del Estado institucional a través del Tribunal Contencioso Electoral de comprenderla y no instrumentalizarla para propósitos políticos, y la obligación que tenemos también como ciudadanos de incorporar conceptos que nos permitan aportar de mejor manera y dejar de lado ciertas referencias de índole o estético, o de género, o raciales, etcétera, que constituyen violencia, y que muchas veces, como pensamos que lo que contamos, que aquello con lo que contamos es solamente una cuenta de redes sociales, las dejamos fluir, no dándonos cuenta de cuánto abonan y cuánto aportan a la construcción de un escenario mucho más violento del que luego sufrimos todos.